noches, ¿cómo están? Mariana Corradini. Buenas noches. Terminando un super feriado casi. Así es, lunes feriado y nos convoca precisamente el hito histórico por el cual hoy es feriado, aunque fue el 20 de noviembre en realidad. Claro, con esto que se pueden pasar a veces. El jueves 20 de noviembre, Día de la Soberanía. Por ello vamos a recuperar y reflexionar acerca de ese momento histórico, pero sobre todo del actual. Para ello hemos convocado a la docente en Historia, que está en nuestros estudios, a quien le agradecemos la presencia, Dayana Rodríguez. Bienvenidas a Periodistas. Hola, Dayana. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Como decíamos con Mariana, nos parecía fundamental recuperar esa noción, ese quiebre que fue, ¿sí?, la soberanía para Argentina en la vuelta de obligado. Bueno, nosotros el 20 de noviembre de 1845 demostramos una vez más que queríamos seguir siendo autónomos frente a cualquier poder extranjero. Creo que la relevancia de situar o de anclar el Día de la Soberanía Nacional en este hecho tiene que ver con esos rasgos de patriada que tienen y el contexto que complejiza la noción de soberanía. Existía una comunidad de sentido, ¿no?, que se oponía al avance imperialista, que se reunía en defensa de lo propio y que, bueno, deseaba irreverentemente definir los destinos de la patria. Hay algunos historiadores o cientistas sociales que se oponen en realidad a considerar el Día de la Soberanía Nacional en este anclaje de la vuelta de obligado, porque en realidad no existía una unidad nacional y una constitución para la época. Yo creo que estas posturas tienen un arraigo más bien constitucionalista y no evocan la noción de soberanía en su dimensión popular y la complejidad que adquirió a lo largo del tiempo. De hecho, si nosotros quisiéramos abstraer el hecho histórico en sí, es una patria, representa una patria, ¿no? Aquellas tres líneas de cadena que se cruzan sobre las barcazas, esas barricadas que se arman en las veras del río Paraná, y al frente, ¿no?, teníamos esa flota anglo-francesa que venía con esos barcos a vapor, con esa artillería de alto calibre, ¿no? Claro. Entonces, me gusta mucho el concepto que usás, ¿no? Porque si uno hace una rápida mirada hacia atrás en la historia nacional, hubieron varias de estas, como denominás, que me gusta, patriadas. ¿Cuánto queda de eso hoy? Y hoy el concepto de soberanía, bueno, es un superlativo simbólico, ¿no? Nosotros podríamos pensar la soberanía en relación al Estado y la capacidad que tiene este para regular su propia acumulación del capital y por lo tanto en el contexto del capitalismo voraz en el que estamos, el Estado ya no es el único capaz de ejercer la soberanía porque ha perdido el control de su economía, por una parte. Porque es global, además hoy la economía es global. Es global. Claro. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estados se incorporan a la comunidad internacional, también hay otro quiebre, ¿no?, de sentido de la soberanía, porque se adscribe a obligaciones externas en las que por detrás existe una asimetría entre los estados y una relación de desigualdad en la que operan las dinámicas coloniales y en las dinámicas del ejercicio de la soberanía. Entonces, incluso pensar la soberanía hoy en aquellos países hegemónicos que han sostenido su posición a través de los organismos internacionales, por ejemplo, hoy por hoy se complejiza aún más porque existe un control sobre los medios de comunicación, sobre las plataformas y las tecnologías de la información, que actúan como un nuevo dispositivo de control cultural, de control subjetivo, que va definiendo, ¿no?, agendas políticas, va produciendo la subjetividad afín a ese interés capitalista y, también va definiendo, no sé si lo dije, pero agendas políticas. Claro, sí. Qué interesante esto que decís, ¿no? Cómo se va definiendo esa subjetividad, ¿no?, en las personas, en los argentinos, en donde en un momento mirábamos hacia Europa y pareciera que hoy está muy bien, desde esa construcción que vos hablás de las redes, de los conglomerados, de los big tech, mirar hacia Estados Unidos, ¿no?, que es el tema de nuestro segundo bloque. Además de eso, y otra cosa que vos decías, que la construcción de soberanía siempre fue también desde el punto de vista de lo económico, ¿no?, de la extracción de nuestros Incluso pareciera que algunas soberanías son más valiosas que otras. Algunos países sí tienen derecho a hablar de soberanía y otros que deberían acallarlo más, ¿no? Como todas estas inequidades vinculadas con lo económico, como dice Paula. Sí, hoy
pensar la soberanía en su complejidad. Por ejemplo, si nosotros nos situamos en 1845, la cuestión era porque en realidad el detonante o el elemento, uno de los elementos en conflicto fue la ley de aduanas, que promovía la defensa de la industria nacional y el desarrollo del mercado interno, pero además también tiene que ver con la soberanía territorial. Hoy por hoy, si nosotros pensamos en nuestro país, nuestra soberanía territorial, tenemos que pensar en clave de soberanía territorial, pero nuestro país tiene una herida que sangra, que es la ocupación ilegítima que hay de las islas del Atlántico Sur. Tenemos que pensar la soberanía nacional en relación a la soberanía económica, pero en relación también está a la soberanía del control de los recursos y la disposición de ellos. Tenemos que pensar en la soberanía alimentaria, algo que bueno, hoy por hoy también es un tema clave, ¿no? Un tema clave, pensar en la soberanía, como les decía, tecnológica, cultural. Entonces, hoy por hoy, la soberanía no se restringe únicamente a qué es necesario a la defensa territorial, sino especialmente, ¿no?, a esa complejidad de definir lo propio, de crear esa comunidad de sentido que busca promover la felicidad del pueblo, supongo, ¿no? De hecho, el nombre de este programa es, con signos de pregunta, hacia un nuevo concepto de soberanía. Nada, le saco los signos de pregunta. Lo está respondiendo. Lo está respondiendo. Estamos efectivamente ante un nuevo concepto de soberanía. Sí. Muy distinto del que generó su análisis inicial, ¿no? Claro, porque el análisis inicial tiene ese arraigo constitucionalista en el contrato social y demás, pero hoy por hoy, en la multipolaridad del mundo, tenemos que pensar que existen múltiples dispositivos de control que atentan o que socavan la noción de soberanía, ¿no? Por eso decía, es un superlativo simbólico. Como para cerrar el bloque, porque la verdad es muy interesante todas las aristas que detallas, Dayana. ¿Cuál es el desafío, por ejemplo, en el aula, ¿no?, en las familias, poder hablar de esto ante esta aculturación, si se quiere, o la imperancia de lo que nos llega, como que todo lo demás está bien? En realidad, en el aula? Yo estoy en el aula, Bien. sí. Creo que, por una parte, estos procesos de colonialismo interno, que en alguna época lo llamaron, ¿no? O desde las corrientes críticas latinoamericanas, que vienen a decir, bueno, los procesos de independencia no logran desmontar esta matriz de pensamiento colonial que tenemos. Yo creo que hay que empezar por aquellas causas que permitan ir consolidando esta defensa de lo propio y crear este sentido común de comunidad, crear este sentido de defensa de la patria, crear, y en la escuela al respecto con los estudiantes, estos rasgos que les decía yo de patria, por ejemplo, cuando lo conversamos y decimos, bueno, nosotros contábamos con esto, con estas fuerzas, y ellos contaban con esas, pero incluso aunque el pronóstico se presentaba aciago, incluso cuando parecía que nos enfrentábamos ante gigantes, incluso luego de haber sido derrotados, porque nosotros en esta batalla fuimos derrotados, la persistencia en la convicción de la autodeterminación, esta convicción y ese persistir y ese boicotear estratégicamente ese afán imperialista fue lo que llevó luego a que tuvieran que negociar y que tuvieran que reconocer la soberanía de la Confederación sobre la navegación de los ríos interiores. Creo que por ahí está, volver a recuperar que de ese pensamiento nacional nos permite construir esta comunidad de sentido que aliente y que apueste a esto que decíamos, a la comunidad, al otro, a la empatía, recuperar esos valores que nos hacen humanos. En estos momentos tan globalizados, y quedándome en el aula con lo que vos estás contando, de tanta globalidad que habilitan, no sé, desde un teléfono celular a cualquier otro mecanismo, ¿es posible co-construir con los estudiantes en el aula este concepto de soberanía? Es decir, que puedan abarcar la complejidad de las aristas que los componen y que el hecho histórico no hay que pensarlo situado en ese momento, sino poder leerlo actualizado. Claro, revisar y revisionar la historia, ¿no? Creo que siempre tiene que haber una apertura, ¿no? Porque si nosotros transmitimos un conocimiento de forma monolítica, no transforma en realidad el sentido, ¿no? Poder escuchar a los estudiantes que traen, cuáles son los debates que hoy por hoy están en las redes, que a veces se nos escapa a nosotros porque no estamos involucrados al igual que ellos, en estas plataformas, pero creo que la apertura, dejarlos confiar en las juventudes, en las adolescencias y también en la educación superior, confiar en que
pueden crear, en que pueden reapropiarse de eso que pasó en la historia y buscar formatos diversos en los que hacer el ejercicio del pensamiento, ¿no? Bueno, perdón, ¿no? Pero sí, hubo algo hermoso que fue Samba, que precisamente hacía esto, ¿no? Para, sobre todo las infancias. Y bueno, ahora vemos algún otro tipo de contenidos audiovisuales, pensando en todo esto que vos decís, de la multiplicidad de la construcción de la soberanía, pensada en el aula, pero también, digamos, con los otros y las otras personas que vivimos en Argentina. Gracias por compartir con nosotras estas reflexiones, Day. Bueno, gracias Muchísimas a ustedes gracias por invitarme. Compartía entonces las reflexiones acerca de cómo se construye soberanía hoy, precisamente. Dayana Rodríguez, a quien le agradecemos, es docente, ¿sí?, en el aula de nivel medio, también nivel terciario, y nos parecía interesante poder hacerlo hoy precisamente en este feriado extra largo. Vamos a la pausa y luego vamos a abordar ese tema, soberanía, pero bien concretamente sobre la actualidad hoy. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Ya volvemos. Gracias. Seguimos hablando del nuevo concepto de soberanía. Nos pareció que era un buen tema para este lunes feriado y ahora está sentada en nuestros estudios Florencia San Jorge. Florencia es politóloga, es analista internacional y además es especialista en el análisis de la relación entre Argentina y Estados Unidos. Florencia, bienvenida nuevamente a Buenas noches, un gusto. Muchas gracias. ¿Por qué nos gusta tanto Estados Unidos, Florencia? ¿Por qué nos gusta tanto reflejarnos en ese espejo? Y parece que estamos cada vez más cerca, ¿no? Sí, es señora. una relación que... empezamos allá por 1823, cuando Estados Unidos reconoce a la Argentina como independiente, y de hecho, bueno, nuestra Constitución tiene mucho que ver con esa Constitución de Estados Unidos, y parece que, siempre digo, ¿no?, el vaivén de las relaciones entre Argentina y Estados Unidos pasaron de tensiones, acercamientos, después un alineamiento automático, creo que con un paralelismo que podemos hacer entre Milei, incluso entre el gobierno de Menem, en lo que es la política exterior en los años 90, y siempre estamos ahí, porque lamentablemente en cuestiones de deuda, Argentina hoy es uno de los mayores deudores, ¿no?, que tiene el FMI. Y quien toma muchas decisiones respecto del FMI y de los acreedores y de los plazos, por ejemplo, es Estados Unidos. Y pertenecemos, no estamos dentro del mismo continente que es América, lo que nos ha llevado a compartir esa historia, pero también no desde un lugar... No solamente de par, digo, porque yo creo que incluso hasta hoy, que pareciera que estamos negociando un acuerdo par a par, hay una desigualdad de fondo, ¿no? Sí, lo decía también anteriormente Dayana Rodríguez, cómo desde esa desigualdad, pensando en la vuelta de obligado, ¿no?, en la cuestión, si se quiere, armamentista, hoy también hay una gran desigualdad con relación, sobre todo, a ese flujo, ¿no?, que vos planteabas de poder que tiene Estados Unidos sobre los organismos internacionales. Hablábamos con Mariana acerca de por qué, incluso se habla de Estados Unidos y en realidad es la gestión de Estados Unidos, porque Estados Unidos no está nada de acuerdo si hablamos de los ciudadanos. ¿Cómo se lee eso también? Le iba a decir Dayana. Sí, yo creo que hoy también estamos ante un personalismo, ¿no?, una personalización de la política exterior, tanto en Argentina como en Estados Unidos. De hecho, muchos analistas, y yo estoy sumamente de acuerdo con esa mirada, parece que la política exterior está encarnada en una persona, digo, quien pasa de turno en un gobierno en particular y que no necesariamente hay una garantía de que eso pase a ser una política de Estado, por ejemplo. Y algo que me llama mucho la atención y que lo podemos ver, digo, en estos términos, en algún momento hablamos de la doctrina Monroe en Estados Unidos, ¿no?, cuando en ese momento Estados Unidos se puso como el garante de esa seguridad en América, o esta idea de América para los americanos, frente a Europa. Y hoy creo que lo podemos ver al revés, ¿no?, como
esa nueva doctrina Monroe, tal vez actualizada en el contexto actual, pero contra Asia, o intentando disminuir la injerencia que tiene China en el continente y particularmente en Argentina, ¿no? Este acuerdo que todavía no se firmó y que estamos a las esperas de que suceda y que no conocemos los detalles técnicos de fondo, entonces que tampoco podemos saber cuán perdedores somos en ese acuerdo, ¿no? Es claro que va a haber un ganador y un perdedor, o... y uno puede intuir que seguro perdemos. Exactamente, por lo menos un poco. A simple vista hoy es lo que parece que las condiciones, o sea, se nos pide más de lo que se le está pidiendo a Estados Unidos y que históricamente fue así, ¿no? Entonces, yo creo que es una actualización un poco más de esa doctrina que en algún momento asistimos, nada más que hoy, para evitar la injerencia de China principalmente, o de algunos países asiáticos en América y en Argentina. Paula recién me incorporaba el no acuerdo de los ciudadanos y ciudadanas estadounidenses, por lo menos lo que uno recibe a la distancia. Sí. A mí no me parece que haya ese mismo desacuerdo entre ciudadanos y ciudadanas argentinos. Claro. O no nos importa, o nos miramos para allá, claro. nos parece hasta interesante, es romántico. Es romántico. Sí, yo creo que tenemos una deuda en política exterior. De hecho, cuando vemos los debates presidenciales argentinos, la política exterior y las relaciones internacionales no son un tema de agenda como en Estados Unidos. Generalmente la población es un tema por ahí del que poco entiende o del que poco se involucra, porque nosotros no creemos que nuestra política exterior tenga tal injerencia en nuestra política interna como si lo entiende Estados Unidos y como lo entienden sus ciudadanos. Por eso le prestan más atención, por ejemplo, lo que está sucediendo con el resto de los países o estos acuerdos bilaterales que está firmando Trump, porque se está corriendo de la escena multilateral o de esos espacios de toma de decisión como organismos, no sé, la ONU, el G20 y demás, que de hecho, bueno... Milei también, claro, copió la postura de Trump. Tal cual. De hecho, no va a asistir ahora a la cumbre que se está haciendo, que se va a hacer en Sudáfrica. Pero es positivo estar tan... Iba a decir no quiero decir una mala palabra, pero me salió una cosa que no sé qué camisa, pero estar tan pegaditos a un único país. Y yo creo que nosotros con Estados Unidos, lamentablemente, tenemos que coquetear, ¿no? Creo que esa es una relación, es real. Pero no perder de vista que necesitamos de otros países. Y yo creo que la clave está en ese balance estratégico de cómo negociamos con un país, pero también en qué medida tenemos la apertura hacia los demás. Porque hoy en esta interdependencia económica, y que también le escuchaba a Diana hablar de eso, es cuánto margen de soberanía y de maniobra nosotros vamos a poder tener en este tablero mundial o en este escenario internacional, donde... Obviamente que acercarnos demasiado a un solo país o a un solo actor de ese escenario y nos va a perjudicar probablemente a largo plazo. Y con relación a esto que se habla de este framework, porque no le dicen que ya sea un acuerdo, sino como un marco de trabajo. Exactamente. Vos que sos especialista en leer también todo lo que está sucediendo, ¿cuáles podrían ser esos requerimientos de Estados Unidos? Muchos hablan de, bueno, nuestros recursos naturales, agua, litio, datos, ingreso de ganado en pie, datos. Bueno, ¿por dónde viene todo lo que podría estar dentro de ese framework? Yo creo que hay algunos puntos que son claves de este posible acuerdo, porque todavía, como recién decíamos, es como de hecho ellos lo presentaron como un joint statement, que es como una declaración de lo que vamos a hacer, porque todavía no está por escrito nada, o por lo menos que nos haya llegado a nosotros. Parece que se están negociando los últimos puntos. Y hay un punto que es de propiedad intelectual, de patentes, eso me parece sumamente importante. Y grave. Y grave también, ¿no? De lo que puede llegar a pasar, principalmente con el rubro de la salud y los medicamentos. De hecho, se supone que lo que se le va a pedir a Argentina es que deje ingresar determinados medicamentos que no van a requerir, por ejemplo, después la inscripción en el ANMAT, siempre y cuando esté inscripto en el mismo organismo en Estados Unidos. Por ejemplo, la cuestión de los recursos críticos, que todavía no está detallado de qué recursos estamos hablando. Yo creo que uno podría asumir que, por ejemplo, el litio va a ser uno de esos. Después, la apertura a determinados productos agrícolas, a la automotriz. De pronto, ¿qué va a pasar con nuestras industrias argentinas si no pueden competir con el mismo estándar de calidad? Porque hay una realidad, es que los estándares en Estados Unidos son muy altos de calidad y de pronto vos vas a dejar ingresar un producto a la Argentina frente a lo mejor otro producto que nosotros, en este proceso de desarrollo de la industria nacional o de determinadas industrias no vamos a poder competir en igualdad de condiciones. Entonces me parece que ahí hay todo un gris que está por verse en cómo se va a terminar de implementar, porque realmente podría perjudicar a nuestras industrias, ¿no? En este tire y afloje de los aranceles recíprocos, de qué vamos a dejar ingresar al país, sobre todo también los productos agrícolas. ¿Y te da la sensación de que quienes podrían ser los potenciales perjudicados están atentos al contenido? Yo creo que sí.
no sé si se habla demasiado, o creo que estamos todos... Sí, pero no a ojos de la opinión pública. Tal cual. Yo creo que estamos todos expectantes, y sobre todo el sector empresarial, me parece que está expectante a cuáles van a ser los términos de este acuerdo, porque venimos de un contexto de negociación, si bien muchos no lo ven con malos ojos al acuerdo, y de hecho dicen, bueno, está bien, negociamos con Estados Unidos, necesitamos ciertos productos que ellos producen y determinadas manufacturas, pero también hay una realidad y es que no se sabe todavía, ese impacto que va a tener. Yo creo que eso lo vamos a poder evaluar recién cuando podamos ver la letra chica de ese acuerdo y ahí vamos a ver realmente cuál es la opinión pública y de determinados sectores con este acuerdo. Yo creo que hay bastante cautela por el momento. ¿Hay cautela o hay oscurantismo? Porque por ahí no es lo mismo. No, obviamente. Yo creo que un poco de los dos, dependiendo de qué sector estemos hablando, ¿no? Claro, sí. Y además en los intereses, obviamente. Una pregunta que capaz que tendría que haberle hecho antes y que no lleguemos hasta este punto. ¿Va a haber firma? Porque hasta ahora hemos tenido mucho anuncio, muy rimbombante, que nada, queda en la nebulosa del anuncio, de la discursividad que no se plasma en hechos concretos. Entonces, ¿a vos te da la sensación de que todo esto está preludiando un hecho concreto? ¿O estaremos ahí en los anuncios? Yo creo que hay mucha publicidad y marketing por razones obvias, ¿no? Porque al gobierno actual le conviene, porque es lo que viene anunciando y está en sintonía con lo que dijo que iba a hacer. Entonces, que de pronto no lo haga, para mí es una mala campaña política respecto de lo que ha prometido. Yo creo que va a haber firma. No sé cuándo, no sé si realmente va a ser antes de que termine el año como se supone, como muchos están diciendo. Sí creo que va a suceder. Y también Milei lo anunció en esta presidencia pro tempore que tenemos en el Mercosur, cuando dijo, bueno, yo voy a ir y lo voy a firmar y voy a avanzar independientemente el bloque me acompañe o no. Y de hecho, él dice una frase en ese momento, algo así como, bueno, todo lo que se pueda romper, a mí me gusta romperlo. Entonces... Yo también creo que va en línea con lo que hablamos, ¿no? De esta personalización, con esta forma de llevar la política exterior a la ideología incluso propia, que en este caso tiene el presidente actual. Y yo creo que este acuerdo también representa eso, ¿no? A nivel, incluso lo digo en términos personales para el presidente, de ir a romper con algo que para él no funciona. ¿Cómo puede ser el Mercosur? Para cerrar, Florencia, porque nos estamos ya cerrando el tiempo del segundo bloque, ¿cómo se es diplomático en Argentina? ¿Cómo se construye la diplomacia después de esto? Porque vos lo decías, son decisiones personalistas de alguien que justamente es presidente en un momento, pero luego rompe años, digamos, de trabajo diplomático. No, exactamente. De hecho, se rompe con la tradición argentina de no alineamiento, de esta postura más de neutralidad. Y que, bueno, por eso digo, yo lo comparo mucho con la presidencia de Menem, porque, bueno, en ese momento nosotros mandamos tropas a la Guerra del Golfo, fuimos mencionados aliados extra-OTAN, nos fuimos del movimiento de países no alineados, y yo creo que está pasando algo similar, ¿no? Incluso en su momento con lo que fue el consenso de Washington, estamos muy alineados con ese tipo de política, y más... Yo creo que lo que viene en la diplomacia es lo bilateral, no lo multilateral. Y también pensemos en un contexto donde en América Latina estamos asistiendo a elecciones. Falta un balotaje en Chile, pero que parece que va a ganar la derecha. El año que viene hay elecciones en Brasil, Colombia, Perú. Ya tenemos determinados líderes. Y yo creo que parte de esa política, incluso estamos asistiendo a una estrategia de Estados Unidos, ¿no? En América Latina, que es tener estos anillos de presidentes afines que les permiten impulsar este tipo de acuerdos que son bilaterales y no ya negociados en el marco de determinadas instituciones históricas incluso, ¿no? ¿Sí o no? Porque no soy especialista en China. ¿China se va a quedar tranquila? No, para mí no. Vamos a ver. En algún momento va a tener que reaccionar, sí. ¿no? Lo que tiene China es que es mucho más paciente para reaccionar. Y sí, los orientales son más pacientes. Exacto. Florencia, gracias. Gracias, un gusto, Florencia San Jorge. Bueno, ella también es docente y especialista en Estados Unidos. Por ello es que pensábamos en reflexionar en este feriado sobre el tema de la soberanía con estas nuevas movimientos internacionales. ¿Volvemos después de la pausa? Sí, señora.
palabras para este cierre. Creo que hemos hecho un aporte porque es interesante, sobre todo aprovechando estas fechas tan especiales, para que reflexionemos, no solo sobre el pasado, sino que más que nada actualicemos ese pasado, lo pensemos en términos presentes, porque nos va a permitir hablar de la perspectiva del futuro, Paula. Siempre es importante, como dice Mariana, poner palabras en nuestro caso, a través de la comunicación en el canal de la Universidad Nacional de Villa María. Por ello es que le agradecemos al equipo técnico de UniTV por estar presente en este envío. Por supuesto también a Erika Fecia, a Andrea Peretti y a Lilou por la indumentaria. Tenemos repeticiones. Los días jueves y domingos a la hora 21:30 y también en las redes sociales de Periodistas BM. Esperemos haberle hecho buena compañía en este feriado. Mañana a trabajar. Sí, ahí es como que uno relaja tanto después de tanto descanso que... Se terminó. Pero ahí invitamos también a construir soberanía trabajando. Sí, señora. Buena semana, gracias. Buenas noches.